El 28 de diciembre de 2025, una fecha que marca una tragedia nacional. Un proyecto que era un símbolo de progreso y de futuro acabó convertido en un amasijo de hierros en el fondo de un barranco. Para entender qué pasó, qué pudo fallar, hay que tirar del hilo, ver toda la cadena de decisiones que llevaron al desastre. Y lo primero, como siempre, es ponerle cara, la cara humana a la tragedia. 14 vidas perdidas. Ojo, que al principio se habló de 13, pero tristemente una mujer de 73 años no logró superarlo y falleció días después en el hospital. Así que la cifra final ascendió a 14. Y no solo eso, casi 100 personas heridas, muchas de ellas, con heridas muy graves, gente que quedó atrapada entre los restos de los vagones. Son cifras que, la verdad, ponen los pelos de punta y nos dan una idea del coste humano tan terrible de lo que pasó ese día. Vale, vamos a situarnos. ¿Cómo fue la secuencia de los hechos? El tren de pasajeros sale de Salina Cruz, todo parece ir bien, un viaje normal. Pero llega a una zona complicada, con una geografía difícil, a un punto que se conoce como la curva de la herradura. Y ahí es donde todo se tuerce. El tren pierde el control, se sale de la vía y cae. Cae 7 metros a un barranco. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede pasar algo así en una línea que acababa de inaugurarse? Para encontrar la respuesta tenemos que ver primero cómo se supone que deberían funcionar las cosas. ¿Qué dice la ley sobre la seguridad? Y es que, la normativa en México no está de adorno, no es un simple papeleo. Es, o debería ser, un filtro súper estricto, tanto de ingeniería como legal, que está pensado justo para esto, para que desastres así no ocurran jamás. El proceso, en teoría, es a prueba de bombas. Va paso a paso. Primero se aprueba el proyecto de ingeniería, ¿no? Los planos. Luego se certifica que lo que se ha construido, la vía, cumple con todas las normas. Después, toca validar los trenes, que sean seguros. Y ya al final de todo, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la ARTF, hace una última comprobación. Es como una cadena, donde cada eslabón cuenta. Y si uno falla, pues ya sabemos lo que pasa. Y aquí llegamos a un punto clave, un concepto técnico pero súper importante, la clase de vía. Esto no es poner una etiqueta y ya está. La velocidad a la que puede ir un tren no se decide al azar, depende directamente de la calidad de la vía, de su geometría, de que todo esté perfecto al milímetro. Si quieres que un tren de pasajeros vaya a una velocidad decente, necesitas que la vía sea como mínimo de clase 3, y eso no es una opinión, se certifica con mediciones sobre el terreno. Sin eso, simplemente no se puede operar. Entonces, la pregunta del millón es, si todo está tan regulado, ¿qué es lo que pudo fallar? Pues aquí es donde la cosa se complica, porque apareció una especie de atajo, un mecanismo legal que en la práctica permitió saltarse todo ese proceso de seguridad, que es lento, sí, pero por una buena razón. Para que nos hagamos una idea, la diferencia es abismal. El proceso normal puede tardar meses, incluso años. Lógico, hay que revisar todo a fondo. Pero con este nuevo sistema, la autorización provisional, la cosa cambiaba radicalmente. La administración tenía solo 5 días hábiles para responder. 5 días. Y lo más fuerte es que si no decían nada, se daba por aprobado. O sea, el silencio significaba luz verde. Una vía ultra rápida que claramente ponía la velocidad del trámite por encima de la seguridad técnica. Y esta fue, digamos, la llave maestra que lo abrió todo. Al declarar el proyecto como de interés público y seguridad nacional, se activó esta vía de excepción. Esto permitía empezar las obras y poner los trenes a funcionar para garantizar su ejecución oportuna, como decía el texto. O sea, para ir rápido. Aunque, y esto es lo importante, aunque no se tuvieran todas las certificaciones técnicas definitivas. Pero claro, mientras se tomaban estos atajos administrativos, ya había luces rojas parpadeando por todas partes. Y es que, mucho antes del accidente, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano fiscalizador, ya había puesto el grito en el cielo. Habían encontrado y documentado irregularidades, y no pequeñas, no, irregularidades muy, muy graves en la construcción de la línea. Fijaos, el informe de la auditoría sacó a la luz dos cosas que son para echarse a temblar. Por un lado, lo que llamaron el balasto fantasma. ¿Qué es esto? Pues que se pagaron millonadas por el balasto, que son esas piedras, la grava que va debajo de la vía para sujetarla, pero ese material nunca llegó. Se pagó, pero no se puso. Y por si fuera poco, algo todavía más grave. Se compraron o se pagaron rieles de los buenos, de los robustos, de 136 libras por yarda, pero los que se instalaron eran más finos, más débiles, de 115. Y esto, claro, ya no es un problema de papeles o de facturas, es un fallo de ingeniería de primer nivel con consecuencias físicas muy reales. Vale, entonces ahora toca conectar los puntos. ¿Cómo es posible que unas irregularidades que están en un papel, en un informe, acaben provocando que un tren se salga de la vía de una forma tan catastrófica? Vamos a preguntárnoslo sin rodeos, en la práctica.
en el mundo real, ¿qué pasa si falta balasto? ¿Qué pasa si el riel es más endeble de lo que debería? Pues la respuesta en realidad está en la física más básica. Es bastante sencillo de entender, la verdad. El balasto, esas piedras, son como el ancla de la vía. Su trabajo es que no se mueva para los lados cuando el tren pasa por una curva. Si no hay suficiente balasto, la vía se queda suelta, inestable. Si a eso le sumas que el riel es más ligero de lo normal, pues se dobla más fácil con el peso y la fuerza del tren. Imaginaos la combinación de las dos cosas en una curva cerrada como la de este accidente, es que era la receta perfecta para el desastre. Pero la cosa no acaba aquí, aún hay más factores. Resulta que durante las obras de la vía tampoco se hizo algo básico, usar el mismo tipo de traviesa. Las traviesas son esas piezas que van entre los dos rieles, ¿vale? Pues aquí lo que hicieron fue mezclar. Pusieron traviesas nuevas de hormigón, que son súper rígidas, con otras viejas de madera, que son mucho más flexibles. Y claro, esa mezcla, esa falta de uniformidad, genera un problema técnico, y un problema muy, muy peligroso. Este problema tiene un nombre técnico, se llama alabeo. Para que lo entendamos, es como si una carretera que tiene que ser lisa, de repente tuviera un bache invisible, una torsión. Al pasar de la zona blanda de las traviesas de madera a la zona dura de las de hormigón, la vía se retuerce un poco, y en una curva, esa pequeña torsión puede hacer que una rueda del tren, solo una, se levante del raíl, 1 milésima de segundo. Pero es suficiente. En ese momento, la rueda ya no tiene el peso del tren encima, y la fuerza de la curva la escupe hacia afuera. Y ahí tienes el descarrilamiento. Y por si todo esto fuera poco, faltaba la guinda del pastel, la última capa de seguridad, que es la tecnológica. El tren no llevaba un sistema que se llama Control Positivo de Trenes, o PTC. Esto es básicamente un ángel de la guarda digital, un sistema que vigila la velocidad y si ve que el tren va demasiado rápido para una curva, por ejemplo, frena solo, automáticamente. Al no tenerlo, toda la seguridad quedaba en manos del maquinista, 100%. No había ningún colchón tecnológico que pudiera evitar un error. Claro, después de una tragedia así, todas las miradas se giraron hacia el mismo sitio. Buscar respuestas y, sobre todo, buscar responsables. Y las consecuencias no tardaron en llegar. La Fiscalía abrió una investigación penal, como es lógico. Las víctimas y sus familias, por su parte, denunciaron a las constructoras y a los funcionarios que debían supervisar la obra. Y fíjate qué curioso, el nuevo gobierno, en lo que parece un reconocimiento de que las cosas se hicieron mal, anunció que ahora sí buscarían una certificación de seguridad internacional, algo que vamos a hacer claros, debería haber estado hecho desde el principio, no como una reacción a la catástrofe. Al final, lo que pasó en la línea Z no fue un simple accidente. No fue mala suerte, fue la consecuencia final de toda una cadena de errores. Una cadena donde la prisa por cortar la cinta, por inaugurar, le ganó la partida a la seguridad y al sentido común de la ingeniería. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy seria. Cuando se acelera el progreso a toda costa, ¿quién acaba pagando el precio de los atajos? Y sobre todo, ¿es ese un precio que de verdad estamos dispuestos a asumir?